Gloria a Dios. Bienvenido una vez más a todos. Aquí estoy con mi esposa y saludamos a aquellos que vinieron desde el norte o también del sur, pero acá estamos. Y tenemos en esta oportunidad la bendición de tener con nosotros al pastor, nuestro hermano, querido siervo del Señor, Claudio Freyson, quien va a estar trayéndonos la palabra. Claudio, Dios te bendiga, te bendecimos, oramos por Claudio. Padre, gracias que siempre podemos estar cubriendo a los que ministran la palabra con la unción de tu Espíritu, y creemos, Señor, que en esta tarde tu gloria también inunda a nuestro hermano, y a través de él, Señor, nos traes la palabra que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. 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 Claudio, adelante. Hola, hola, ¿cómo están todos? No sé si me escuchan bien. Sí. Bueno, una bendición, y creo que estamos viviendo uno de los momentos históricos de la unión, de la historia de la Iglesia en Argentina, en las naciones, y creo que esta reunión también, esta convocatoria, de alguna manera reunirnos de diferentes puntos del país a pensar, a meditar acerca del momento glorioso del Pentecostés. Y yo estaba pensando, antes de compartir con ustedes, el momento cuando Cornelio, allí en el capítulo 10, mandó a llamar a Pedro, luego de haber tenido una visión y de la necesidad de que Pedro llegara a su casa. Y cuando Pedro comenzó a abrirle la palabra del Señor, estaba toda la familia de Cornelio sentada como estamos ahora nosotros, ¿no? Sentada en un hogar, en una cocina, en un living. Ahí llegó el siervo de Dios, diciendo: Cornelio, bueno, ahora compártenos aquello que necesitamos escuchar. Y mientras empezó a compartir la palabra acerca de Jesús, mientras comenzó a revelar a través de las Escrituras lo que decían las Escrituras acerca del cumplimiento de Jesús como Mesías, dice la Escritura que el Espíritu Santo irrumpió en la casa y quedaron asombrados de ver cómo el Espíritu Santo era derramado. Ya no era la experiencia del aposento alto con los 120, ya no era la experiencia en Jerusalén, ahora era una experiencia en la casa de un gentil. Y yo quiero empezar, creo, más que un sermón, creo que todos necesitamos esa misma experiencia que fue una constante necesidad en la vida de los apóstoles, en la vida de los discípulos, una constante experiencia en sus hogares y en los lugares donde ministraban. El poder del Espíritu Santo respaldando las palabras de Jesús, el testimonio de los discípulos y de los profetas, impartiendo ese fuego sobrenatural que había descendido en el Pentecostés. Eso descendió en el Pentecostés hace mucho tiempo. Luego, en 1901, vino ese renuevo en Azusa, en California. Creo que hoy, este día viernes, lo primero lo que siento es que todos necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra casa. No sé si ustedes pueden decir amén a eso. Antes de escuchar algo más, decir, amén. Vamos a orar que el Espíritu Santo pueda irrumpir, pueda descender mientras estamos compartiendo esta jornada de ministración, de unión, de todos los que de alguna manera conformamos esta gran familia de la unión, y cada uno con diferentes funciones. Todos necesitamos esa experiencia sobrenatural del Espíritu Santo, ese renuevo, que el Señor ensanche nuestra capacidad de recibir,
¿no? Esa capacidad espiritual de decir yo esta tarde no solamente me siento a que Dios me toque, sino que hay un nivel también de participación de nuestro deseo frente a la sequía, al dolor, a la crisis, a las malas noticias, a la desesperación, a no sé, a las preguntas que uno se hace, a que todos los días pasa lo mismo y todo se repite y hasta estamos cansados de todo lo que está pasando, pero bueno, lo tenemos que admitir que es lo mejor para todos, ¿no? Estos días de cuidado. Sin embargo, todos necesitamos el fuego, el poder, la manifestación de la presencia del Señor. Antes de compartir la palabra por unos momentos, me gustaría, como Osvaldo estaba orando, que podamos pedirle al Espíritu Santo que se manifieste, que nos renueve, que nos inspire. Y también, así como la mujer que tenía el flujo de sangre y que había gastado mucho de muchos médicos y antes le iba peor, cuando dice, ella pensó y dijo, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Y ahí nos vemos esa participación de decir, no solamente, bueno, si Jesús quiere va a parar, va a detenerse a tocar mi vida, sino que también ella se acercó y se estiró y se atrevió a llegar lo suficientemente cerca para siquiera tocar el borde de las vestiduras. Y mientras estaba meditando y pensando en unos minutos todo lo que quería compartirles, lo primero que vino a mi corazón es que cada uno de nosotros necesita el toque de Dios, pero también nosotros tenemos que ir a decirles, Espíritu Santo, tócame a mí con ese fuego pentecostal, renuévame una vez más para poder yo vivir en lo sobrenatural, en mi propia experiencia, en mi propia necesidad personal, pero también en mi función como líder, como alguien que soy una referencia en mi ciudad, soy una referencia en algún lugar donde la gente me consulta y que la gente pueda ver antes de oír palabras, pueda ver y pueda sentir reflejada la gloria de Dios en nuestros corazones. Necesitamos la gloria de Dios en la unión. Nació bajo la unción, nació bajo el poder del Espíritu, se mantiene bajo el poder del Espíritu y seguirá siendo efectiva y se va a seguir engrandeciendo el reino de Dios a través del Espíritu Santo. Así que quisiera orar para que esa unción que descendió en la casa de Cornelio, o ese mismo Espíritu Santo que descendió sobre esas familias, pueda descender en nuestra casa, ¿no? Por un momento, y luego quiero leerles algunos versículos y pensar juntos y meditar juntos y orar, pero yo doy gracias a Dios por ver ahí a Enrique, a Irma, a Osvaldo y a tantos otros que no los puedo ver a todos, pero para mí es una alegría y un privilegio poder compartirles, pero más allá de un encuentro este viernes a la tarde, que esta sea la tarde de un renovado mover del Espíritu Santo. Amén. ¿Están ahí? Bueno, vamos a levantar Amén. una vez más nuestras manos al cielo. Gracias, gracias Señor, gracias porque tenemos hambre, tenemos la necesidad de ser revestidos, de ser renovados, de ser cambiados por medio de tu Espíritu Santo. Nos estamos acercando a la celebración de un nuevo Pentecostés en medio de una pandemia, en medio de un tiempo de cuarentena. Señor, este Pentecostés es una gran oportunidad para que tú manifiestes tu gloria en cada pastor que está mirando, en cada líder, en cada uno de los que estamos participando. Queremos hoy ser revestidos del poder de lo alto, ser investidos del poder del Espíritu Santo. Queremos ser renovados por el poder del Espíritu Santo. Y así como esa mujer que tocó el manto de Jesús, aquella mujer que se
atrevió a ir cerca, hoy a la tarde nos atrevemos, Señor. Nos desafiamos, Señor, y queremos decirte, Señor, anhelamos ir más allá, acercarnos a un verdadero encuentro, a un toque glorioso de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por cada uno de los que están participando de este Zoom, que esta tarde sea una tarde donde sean cambiados, donde sus cuerpos sean sanados, restaurados, donde venga una clara visión, donde venga paz, donde encontremos respuestas, Señor, en nuestros interrogantes espirituales, pero sobre todas las cosas, Señor, anhelamos una comunión más real, más cercana con el Espíritu Santo. Necesitamos caminar, ministrar, aconsejar y ser efectivos en tu obra, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por los avivamientos de otras generaciones, pero yo quiero en este año 2020, en este mes, Señor, tan difícil, yo te pido que sea una semana marcada por tu gloria, por tu fuego, por tu unción, que podamos renovar nuestra experiencia espiritual contigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido ahora, te ruego, Señor, que sea esta la tarde. Señor, es mi clamor, ha sido el clamor durante tantos años en nuestros corazones. Queremos más de ti, Señor, queremos más de tu presencia, queremos ser llenos continuamente de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quería por unos momentos pensar y preguntarnos acerca de esa llenura. El Espíritu Santo, cuando dice la Escritura que descendió en el aposento alto, dice la Escritura que todos fueron llenos. Y mi pregunta es, ¿estamos llenos del Espíritu Santo hoy? Esa es la pregunta que de alguna manera nos tenemos que hacer cada uno de los líderes, cada uno de aquellos que en algún momento también, como los discípulos, experimentamos la llenura, la plenitud. Creo que en cada uno de nosotros está en la memoria el momento que cuando éramos jóvenes pasábamos al altar y anhelábamos el bautismo del Espíritu Santo, oraban por nosotros, o recordamos el momento en que el Señor nos llenó y tuvimos nuestra primera experiencia de hablar en nuevas lenguas y volvimos a nuestra casa transformados. Pero la pregunta es, ¿estamos llenos del poder del Espíritu Santo hoy? Porque cuando uno avanza en la lectura del libro de los Hechos, la experiencia del libro de los Hechos no fue un hecho aislado, sino que fue un hecho continuo, y los discípulos, los apóstoles, los que iban creyendo, los que iban añadiéndose a la iglesia, experimentaban el ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Y esto es lo que anhela la iglesia, anhela corazones sedientos, hambrientos, anhelando ser revestidos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo no es un toque para una sola experiencia, porque el Señor nos prometió seguir llenándonos continuamente. Y yo me acuerdo, mientras estaba preparando el mensaje, me acuerdo cuando Bernie Kniesel habló conmigo en un restaurante en el año 1992 o 91 y me dijo, Claudio, estábamos hablando acerca de la iglesia y de todo lo que habíamos pasado en Parque Chas y de la iglesia de Belgrano, y Werner me miró a los ojos y me dijo, Claudio, ¿cuánto tiempo pasás en comunión con el Espíritu Santo? Y por supuesto, en ese momento nosotros ya a partir del año 86 habíamos ya levantado la obra en la iglesia de Belgrano con manifestaciones de poder, de milagros, de maravillas, pero en ese momento
esa pregunta de él me hizo pensar en una persona y no en esa experiencia que yo tenía de buscar a Dios diariamente y, por supuesto, prepararme para el sermón del fin de semana. Me estaba hablando de una persona y esa pregunta desató en mí una serie de decisiones. Una serie de decisiones que yo les quiero contar después de muchos años ya. Eso fue en el año 92 o 91, a fines de 91. La decisión de ayunar más que antes. La decisión de leer la Biblia no buscando un sermón, no buscando el mensaje para el fin de semana, sino buscando la forma de poder incrementar mi capacidad espiritual, mi entendimiento espiritual para conocer a la persona del Espíritu Santo, que evidentemente yo me había graduado hacía unos años del seminario y lo habíamos estudiado en las clases de teología sistemática. Yo creo que para esa época también era profesor del Instituto Bíblico, pero sin embargo, esa pregunta creo que sigue siendo tan pertinente para todos nosotros hoy, preguntándonos quién es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Es algo que necesitamos para tener unción? ¿Es algo que se tiene que mover para tener resultados? ¿O es alguien con quien me relaciono? ¿Es alguien que me santifica, que me purifica con su fuego, que me hace libre de cadenas emocionales o traumas o limitaciones personales? ¿Es alguien o algo? Y creo que es alguien, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad. Y no podemos hablar o meditar del Pentecostés y de lo que sucedió separándolo de la persona. La persona del Espíritu Santo es tan importante para el pastor, más en esta época donde nos sentimos limitados, temerosos, frágiles, nos sentimos que estamos humanamente muy lejos de ganarle al virus, o nos sentimos muy inferiores al enemigo. Sin embargo, el enemigo de lo que es la enfermedad en sí, pero sabemos que el Espíritu Santo tiene algo espiritual para impartirnos a cada uno de nosotros, que es la capacidad de sobrellevar cada una de las circunstancias de la vida. Y yo, hablándole a los que puedo ver, pero y a los que no puedo ver que están aquí, cada uno de nosotros estamos necesitando, así como dice la Escritura que Jesús necesitó, antes de comenzar su ministerio, necesitó su propia experiencia con el Espíritu Santo. Así nosotros hoy, a las puertas de un nuevo Pentecostés, que esta tarde sea una tarde de encuentro, una tarde donde nuestra casa se llene de la atmósfera que trae la presencia del Espíritu Santo. Y viendo acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 42, cuando Isaías describe el equipamiento, los cánticos del siervo, y uno de los cánticos del siervo tiene que ver con el equipamiento que el Padre le dio a su Hijo para la tarea. Y dice Isaías 42, si tienen allí, Isaías 42:1, dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y este pasaje justamente nos enseña acerca del equipamiento espiritual que el Padre le había entregado al Hijo y que es el mismo que hoy nos entrega a cada uno de nosotros que estamos sirviendo al Señor, a sus hijos, aquellos que de alguna manera tenemos la enorme oportunidad de continuar la tarea de lo que ocurrió en el aposento alto, cuando ese viento recio sopló, y fue tan fuerte ese viento recio que impulsó la iglesia hasta lo último de la tierra. Y ese viento recio que sopló,
que llevó a la iglesia a predicar y a hacer testimonio hasta lo último de la tierra. El aposento alto nunca más se volvió a repetir. Esos 120 nunca más estuvieron juntos 120, porque ya no cabían esos 120, porque luego del Espíritu Santo la iglesia creció y ya no se pudo reunir más en 4 paredes. La iglesia hoy está esparcida porque ese viento recio sigue soplando y está soplando esta tarde hoy entre nosotros. Yo anhelo ese viento del Espíritu Santo, anhelo ese poder, anhelo ese equipamiento espiritual. Y me gustan estas 3 palabras porque las necesitamos hoy. Al siervo lo sostiene Dios. Al siervo lo sostiene Dios, lo equipa Dios y lo guía el Señor. Y esto es lo que necesita todo líder, todo ejecutivo, toda persona que se para detrás de un púlpito, toda persona que de alguna manera tiene una responsabilidad ministerial. Lo primero que necesitamos es que Dios nos sostenga, nos fortalezca. Dice la Escritura que ese término al sostener o fortalecer al siervo lo sostiene, yo lo sostendré. La palabra sostener en Antiguo Testamento es el término yo lo voy a apoyar en todo lo que necesite para cumplir la tarea. Y esto es lo hermoso que viene cuando uno conoce al Espíritu Santo y cuando uno es renovado con ese Pentecostés, que no es una fiesta, que no es una experiencia de una vez, sino es una continua, santa insatisfacción espiritual. Si yo volviendo a las experiencias personales, cuando vino ese mover del Espíritu Santo a nuestro corazón, cuando vino el mover de Dios allí por los años 90, yo le preguntaba a Betty, después de haber hablado con Werner, le preguntaba a Betty cuando terminaban las reuniones, siempre cómo pensó, cómo vio todo. Habíamos visto a cada uno de los hermanos que había llegado a la iglesia y Betty me decía, qué hermoso cómo está avanzando la obra. Y yo le decía, Betty, sí, es verdad, pero creo que hay más. Creo que hay algo que el Señor todavía quiere hacer en nuestra iglesia en Belgrano, en nuestros corazones. Y por supuesto yo desconocía lo que iba a suceder a partir de ese momento, abriendo un río de gracia y de inspiración para ministrar a miles de personas en diferentes lugares. Y esa es la misma palabra que creo que todos necesitamos escuchar hoy. Necesitamos que el Espíritu Santo nos siga inspirando porque sabemos que Él nos sostiene. Pero no solamente que nos sostiene, nos fortalece, nos da la victoria en cada una de nuestras batallas, porque Él nos equipa para la tarea. No estamos solos. Él lo sostuvo al Señor, lo guardó, le dio la victoria y así también nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Lo segundo que vemos es que al siervo lo equipó el Señor. La palabra en hebreo, he puesto mi espíritu, es la palabra ruá, que es un término que describe la misión del espíritu creativo. Es el poder de Dios soplando sobre corazones que se han secado, que han perdido la visión, que han perdido la pasión, que han perdido el entusiasmo. Y creo que uno de los peligros del ministerio o del ejecutivo o la tarea pastoral es sentirnos conformes, es sentirnos que ya conocemos todo, que tal vez ya no tenemos nada por qué soñar, pero yo quiero decirles que en estos peores tiempos va a venir los más grandes proyectos, los más milagrosos sueños, porque en eso se va a glorificar el Señor. Y esa obra la hará el Espíritu Santo, porque dice la Escritura, he puesto sobre él mi espíritu, ese espíritu creativo, poderoso, que levanta, que potencia a su instrumento, es lo que estamos orando que venga sobre cada uno de nosotros. Debemos caminar entonces confiados diariamente
que Él te sostiene, que Él te equipa y que Él te dirige. Y viendo el ejemplo de Jesús, porque esto era la visión que tuvo profética Isaías en el Antiguo Testamento, pero la Biblia nos habla acerca de Jesús y nos dice, por supuesto, en la experiencia de Juan Bautista, cuando él dice, y yo lo vi, cuando vio el Espíritu descender sobre él y dice, y doy testimonio, él es el Mesías. Jesús tuvo su propia experiencia. Jesús tuvo ese momento cuando el Espíritu Santo, en Lucas capítulo 4, él en Nazaret dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Hebreos, Hechos capítulo 10, versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esa experiencia que tuvo Jesús en su propio ministerio, es interesante que el Señor no comenzó su ministerio, no sanó, no ministró a las multitudes, no comenzó su ministerio público hasta no ser revestido del poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la tarea ministerial no se realiza humanamente. Todos nosotros tenemos capacidad, tenemos conocimiento, tenemos habilidades. Algunos pueden tener una capacidad, una elocuencia sorprendente, pero lo que dice la Escritura es que la obra del Señor se hace en el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo es lo que continuamente debe anhelar cada siervo de Dios, cada pastor, cada persona que es una referencia ministerial. No son nuestras capacidades humanas, es el poder del Espíritu Santo que unge nuestra capacidad humana, que la potencializa, que la lleva a otro nivel. Gracias a Dios por todo lo que podemos hacer para Él, pero hoy queremos que ese poder de lo alto se derrame sobre nuestros corazones. Por eso quería enfatizar que, así como en el ejemplo de Jesús, la obra del Señor comenzó en el ministerio de Jesús una vez que Él fue revestido del poder de lo alto. Eso nos debe llevar a una continua dependencia constantemente de estar sedientos y anhelando ser revestidos del poder de lo alto, porque creemos que en esta época donde hay problemas, donde hay gente necesitada, va a venir el más grande y el más poderoso avivamiento. Estoy escuchando, ayer me reuní en una conexión en el exterior y profetas de otros lugares del mundo están hablando que esta situación global está despertando el Señor la fe y los corazones de aquellos que nos estamos anticipando a una gran visitación de Dios a través de estos medios también. Y yo anhelo que el Señor te unja y que el poder de Dios venga sobre cada uno de nosotros y que a través de los mensajes y a través de las palabras que hablemos a través de la tecnología, la unción pueda traspasar la pantalla. Y creemos que viene un gran avivamiento, viene el más grande y más poderoso crecimiento. Muchas personas apartadas están escribiéndonos diciendo, pastor, en estos días estoy comprendiendo más que nunca antes mi necesidad de Dios. Le pido perdón al Señor por tantos años de haber endurecido mi corazón. Creo que nos vamos a sorprender cuando en algún momento todo esto termine, que viene un gran y más glorioso despertar del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos la unción, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es que el siervo del Señor lo sostiene el Señor, nos capacita. Y mirando nuestras propias vidas, vemos que cada uno de nosotros ha tenido diferentes procesos
diferentes momentos donde el Señor nos ha estado preparando, y mientras yo estaba pensando en qué compartirles hoy, estaba pensando en la historia de David y Goliat, cómo el Señor había preparado a David durante tanto tiempo para esa batalla. Primera de Samuel, capítulo 17, es uno de los capítulos más conocidos porque son 58 versículos que hablan del enfrentamiento entre el ejército de Saúl y los filisteos, y allí estaba Goliat, que intimidaba al ejército de Israel. Pero es interesante que el enfrentamiento en sí entre David y Goliat son apenas 4 versículos del capítulo, que son 58 versículos. 4 versículos tienen que ver con la batalla. El resto de los versículos, el 93% del capítulo, está dedicado a la preparación. Y yo creo que la vida cristiana tiene que ver exactamente con esto. Tiene que ver con una continua preparación para un momento de victoria. Creo que, como ocurrió con David, cuando uno lee la historia, si ustedes después la miran, son apenas 4 momentos, 4 versículos donde él sí baja al valle y vence a Goliat de una manera sobrenatural. Pero el resto es preparación. Cada uno de nosotros estamos pasando por épocas o por etapas en nuestra vida que el Señor nos está o nos estuvo preparando para este tiempo, para una época gloriosa, para una época donde realmente su gloria se va a manifestar y la gente va a glorificar al Señor como nunca antes. Cuando David enfrentó a ese gigante, ya había ganado su batalla en su corazón. Cuando David encontró o se relacionó con su desafío, yo estoy leyendo algunos momentos en la historia de David y Goliat. Cuando David enfrentó a Goliat, recordó las experiencias que había tenido, todos los tiempos de preparación. Y muchas veces desconectamos el presente, la lucha, la adversidad, las necesidades que estamos atravesando con las victorias pasadas. David, en el momento que enfrentó su mayor desafío, tenía presente las victorias pasadas. Creo que un momento para pensar y reflexionar en estos momentos es no desconectar nuestra preparación anterior de lo que va a suceder en esta época y lo que viene pronto. El Señor nos estuvo preparando, nos estuvo dando victorias pasadas para que nosotros tengamos una preparación espiritual para lo que viene. Y yo anhelo que lo que viene, las victorias que vienen, den mucho crecimiento y mucha gloria al Señor. La batalla con Goliat fue todo solo el resultado externo de las victorias internas que David ya había ganado antes. Así fue como el Señor lo sostuvo frente al rechazo de la familia, lo sostuvo frente al rechazo de Saúl, porque cuando se enfrentó con su gigante, en realidad era el resultado externo, la victoria con el gigante, de las batallas que ya había ganado interiormente. Cada problema que enfrentamos, sin lugar a dudas, hay una promesa mayor que ese problema. Hay una promesa que el Señor te ha dado, que no importa lo que estás enfrentando, Dios es más grande, Dios es más poderoso. El Señor va a hacer maravillas en nuestras familias. Y quería compartirles un pensamiento más acerca del fuego, de la pasión, de la ayuda de Dios cuando más lo necesitamos. Y es en la carta de segunda de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. Eso es lo que creo yo es el ejemplo de David, la experiencia de la unción, el recordar victorias pasadas, el tener la suficiente gracia de Dios para poder mirar a Dios peleando nuestros problemas que están frente a nosotros. Y yo anhelo que cada una de esas victorias y cada una de esos momentos que tengamos en familia, que el fuego de Dios pueda venir a la casa de cada uno de los pastores y que ese fuego que en algún momento se encendió en el corazón de Timoteo y Pablo le aconseja y le recuerda a Timoteo, creo algo que tenemos que recordarnos nosotros permanentemente. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque es ese fuego, es esa autoridad, es esa presencia de Dios, es ese fuego y esa unción de Dios la que nos da la victoria frente a la cobardía, frente a la timidez, frente a las dudas, la incredulidad, tal vez frente a el corazón temeroso y paralizado de otras personas. Es interesante que el ejército de Saúl se levantaba cada mañana dando gritos de guerra, pero cuando venía el gigante se desmoronaban. Y creo que ese mismo espíritu de intimidación viene a nuestras mentes por los problemas en las finanzas, las cosas que pasan la gente en la iglesia, las preguntas que nos hacemos a nivel cómo va a seguir todo, y nos animamos, nos llenamos de entusiasmo, pero muchas veces el entusiasmo y el ánimo y la alegría y no sé, la realidad nos choca, las noticias nos pegan fuerte, haciéndonos ver la realidad del ejército, de lo que viene por delante, pero el fuego de Dios en nosotros, la unción de Dios en nosotros es lo que nos permite bajar al valle y enfrentar los desafíos, entendiendo que la victoria no depende de nosotros, no son nuestros planes, no son nuestros proyectos. Yo anhelo que en cada provincia, en cada lugar donde me están escuchando ahora, a partir de este año se escuche que la obra de Dios está llevando a la gente a Cristo como nunca antes, que podamos escuchar los milagros que ocurrían en otra generación, en esta generación. Esto es lo que el Señor quiere hacer en estos días y por eso necesitamos desesperadamente en nuestros corazones esa llama ardiente del fuego, como decía al principio, y todos fueron llenos, todos tuvieron esa llama de Dios en sus vidas, pero Pablo le dice a Timoteo, no solamente es la experiencia inicial, sigue alimentando, Timoteo la llama, sigue alimentando lo que Dios te dio. Yo les quiero hablar a cada uno y me hablo a mí mismo, que cada uno de nosotros podamos seguir alimentando en nuestros corazones el fuego del don de Dios, porque si no lo haces, se apagará. Las circunstancias son muy duras, la dureza del corazón de la gente y tal vez la forma en que la gente observa y juzga la realidad muchas veces los desaniman, pero en nosotros está el fuego de Dios para estos momentos. El fuego de Dios es una experiencia continua y yo anhelo orar por ustedes en un momento más, para que volvamos a tener ese fuego, esa sed, como dice la Escritura, a todos los sedientos vengan a las aguas. Aquellos que tenemos la gran oportunidad de ministrar a otros, la oportunidad de que alguien nos pida oración, más que nunca, no tenemos que hablar palabras, no tenemos que hablar solamente consejos, tenemos que dejar que Dios se mueva a través nuestro y es en un continuo renovar. Yo doy gracias a Dios, Enrique, por la invitación y todos los que hoy nos reunimos por unos momentos anhelando que nosotros en nuestra casa el renuevo de ese fuego se haga una realidad, que esa experiencia sea continua, permanente, constante, que esa llama permanezca en nosotros más allá de las
circunstancias. Una de las palabras más usadas en épocas de persecución en la iglesia primitiva, las palabras que usaba Pablo, las palabras con que se refería Pablo a sus luchas, a sus prisiones, a sus tribulaciones, es la palabra perseverancia, perseverando en la pasión, perseverando en el llamado, perseverando en la gracia del Señor. La perseverancia, según los términos bíblicos, es la paciencia duradera. Es la paciencia que se mantiene firme aun cuando otros desisten. Creo que esa es la unción para estos días difíciles donde la iglesia está viviendo una situación incómoda, cuando estamos viviendo situaciones donde no es la normalidad para cada uno de nosotros, pero es allí donde el fuego del Espíritu Santo es esa fuerza interior que nos permite avanzar en el medio de la tormenta. Permanecer no es algo pasivo, no es dejar que la tormenta venga hacia mí, porque uno puede tener una tormenta alrededor, pero no necesariamente la tormenta tiene que entrar a nuestro corazón. En nuestro corazón está Jesús, que puede calmar las tormentas cada día, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestros miedos. Jesús está en nosotros y nos ayuda a permanecer. Es esa fuerza, el Espíritu Santo, ese fuego continuo, es esa fuerza adicional que viene de Dios para cada día, que nos ayuda a permanecer. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que anhela la iglesia y eso es lo que el Señor puso en mi corazón, Enrique, Osvaldo y todos los que nos están mirando. Es ese deseo de decir, Señor, sigue derramando esa presencia del Señor. Queremos estar firmes, queremos estar arraigados, queremos estar nutriéndonos de los ríos de Dios. Queremos que nuestra vida dé fruto en épocas de desierto y que esta época sea una época donde, como decía con David, podamos alcanzar nuestras mayores victorias en nuestro interior. David, cuando se enfrentó con su enemigo, ya le había ganado al enemigo. Lo había ganado primero con Dios. Lo había ganado en su interior. Y hoy el Señor nos va a dar victorias gloriosas en nuestros corazones, en nuestras familias. Vamos a orar para que el Señor renueve la pasión, el fuego del Espíritu Santo. Y no sé cómo vamos a seguir, pero yo les invito a levantar sus manos y vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús, al Señor, que derrame su amor primero sobre nosotros, que ese amor es el que nos sostiene, esa gracia es la que nos sostiene y el Espíritu se derrama sobre nosotros como una lluvia que nos renueva desde la cabeza hasta la planta de los pies. Les invito a levantar sus manos, los veo allí parcialmente, no los veo a todos, pero allí donde está, vamos a orar. Señor, yo te ruego en este momento, en este día tan especial, donde la familia de las asambleas de Dios nos estamos reuniendo, Señor, donde anhelamos una vez más ser renovados y revestidos del poder de lo alto. Señor, yo te pido ahora, como ocurrió con Pedro y Juan, que dijeron, lo que recibimos, te damos. Y pudieron orar por una persona que estaba sentado, postrado, a las puertas del templo, a las puertas llamada La Hermosa. Señor, yo te pido ahora que cada persona que está mirando a través de la pantalla, que esa misma experiencia del Pentecostés, que esa misma gloriosa experiencia que vino en el aposento alto pueda ser derramada en nuestros corazones una vez más. Ese fuego, Señor, que podamos hoy, Señor, experimentar en nuestras casas la llenura, la plenitud, que todos sean llenos, que todos podamos
terminar esta conexión y poder compartir con otros el poder como lo hicieron Pedro y Juan. Con poder levantaron a una persona que hacía años que estaba postrada. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos participando sean revestidos con esa llama gloriosa del poder de lo alto. Señor, ahora queremos más. Queremos, Señor, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Queremos acercarnos, Señor, como siervos, como hijos, pidiéndote, Señor, estar más cerca de ti, como la mujer que tocó el borde de las vestiduras. Que hoy salga poder de tu presencia. Que, Señor, fluya el poder del Espíritu de tal manera que cada corazón, que cada necesidad pueda ser, Señor, suplida. Que tú puedas traer victoria. Que puedas responder en los momentos de mayor necesidad. Tócalos, Señor. Dales la victoria. Dale, Señor, hoy la posibilidad a cada uno de ellos de experimentar un renuevo en la presencia del Señor. Yo quiero que cada uno por unos minutos o por unos momentos más le pidan al Señor, en medio de tantas circunstancias y situaciones difíciles, Señor, anhelo tu presencia. Señor, quiero ese fuego que descendió sobre cada uno de los discípulos en el aposento alto. Quiero experimentar en mi propia vida, Señor, ese poder sobrenatural. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, llénalos de tu gloria, llénalos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por las victorias. Señor, creo que hay gigantes que van a caer. Situaciones que estaban, Señor, en cada familia, batallas familiares de enfermedad, situaciones emocionales, áreas que tal vez cada pastor estaba batallando en su interior. Señor, yo te ruego que en esta oración ellos puedan encontrar en su corazón la autoridad y el recurso del cielo. Y yo te ruego, Señor, victorias en medio de diferentes batallas. En el nombre de Jesús, trae sanidad en los cuerpos, trae restauración, Señor, y trae el más grande y más poderoso avivamiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enrique, Osvaldo, no sé cómo sigue.